Después de la tensión que vivimos justamente antes de Navidades por el tema del transporte, no sabíamos si iban a llegar los productos a los diferentes establecimientos. Ahora de nuevo hay tensión por distintos motivos. Vamos a analizar cómo fue esa negociación, si están satisfechos y cómo afrontan la subida del gas natural para esos 12.000, 15.000 camiones que actualmente se mueven con gas natural. Para ello estamos con el secretario general de CETM, que es José María Quijano. Aquí, en el foco, no se muevan. Bienvenido, José María. Igualmente, muchas gracias. ¿Cómo está la situación? Vamos a decir así, de entrada, una nota. La situación, bueno, hemos pasado de una situación en la que nos tocó llevar a cabo una negociación con la Administración de unos puntos que veníamos reivindicando de forma histórica y en los últimos años, a una situación de espera, porque de esa reunión a lo que se llegó en compromiso, después del análisis de todos estos puntos, es de llevar a cabo o plasmar en el BOE un Real Decreto que tendrá lugar a finales de febrero, ¿no? Entonces, de momento, estamos pendientes de que llegue ese momento y a partir de ahí se pondrán en funcionamiento todas las medidas que se hayan acordado. ¿Estáis tranquilos, confiados con esa negociación y con ese Real Decreto, con la aprobación? Yo creo, el tema de la confianza entiendo que sí, porque es un tema, primero, aprobado después de una negociación por parte del Ministerio de Transporte, su titular, llevado a Consejo de Ministros, con el visto bueno tanto de Presidencia como el resto del Consejo, con lo cual entendemos que es algo que va a salir publicado en la fecha que te comentaba, con el beneplácito de la Administración, con lo cual pues tenemos que estar francamente a la espera de lo que ocurra, pero con el convencimiento de que así va a ser, ¿no? Como decía, antes de arrancar la entrevista, hubo un momento de muchísima tensión y la gente en la calle no terminaba de entender qué era lo que estaba ocurriendo. Decía, pero bueno, ¿cómo puede ser que no vayan a llegar los juguetes para los niños, que vaya a haber desabastecimiento de alimentos? Faltaba escuchar a esta otra cara, ¿no? Y entender qué era lo que ocurría. Había una serie de quejas. Vamos a ir, si te parece, punto por punto, para que puedan comprenderlo bien. Sí. Uno de los puntos clave, sin duda, era la carga y descarga por parte de los propios camioneros o transportistas. Sí. Bueno, inicialmente, para empezar, la fecha no se marcó de una forma meditada, sino que coincidió, porque veníamos de una situación, se empeoró y marcamos con tiempo suficiente un plazo para que la Administración tomase posición y llegásemos a esos acuerdos, ¿no? Con lo cual no teníamos previsto que los niños se quedasen sin juguetes, ¿no? Y así fue luego. Y luego, pues, me comentabas que había una serie de reivindicaciones o puntos. Hay uno muy concreta, que es una de las más importantes, que quizá es la reivindicación del evitar que la carga y la descarga se realice por parte de los conductores. Que esto ocurre con mucha frecuencia o estaba ahí como indefinido, ¿no? Entonces veías es algo que se da muy habitualmente, sobre todo de algún tiempo aquí, te digo algún tiempo aquí, hace ya algunos años, ¿no? Y es una reclamación que venimos haciendo constantemente, porque el objeto de la labor de un conductor no es acometer esa acción que es cuando acabas de hacer tu recorrido durante cientos de kilómetros, llegar a destino y cargar o descargar. No es lo suyo, por lo tanto... Vamos a decir que aquí hay un matiz con aquellos que lo que hacen es transportar paquetería, y que uno está llevando pues, pequeños paquetes, y eso sí, y de hecho eso está en la negociación pactada. Eso se refleja en la propia negociación. El problema es que antes de lo que hemos pactado ahora, de alguna forma se regulaba, pero que había el pacto en contra. Y tú sabes que cuando puedes hacer un pacto en contra y hay alguien que domina en la negociación, pues siempre se hace lo que uno quiere. Y en este caso eran los cargadores los que dominaban en las negociaciones, entre otras cosas porque es un sector muy atomizado, con mucha pequeña y mediana empresa, que al final, pues bueno, pues haces lo que tu cargador o tu cliente te exige en un momento dado, ¿no? Entonces, con este nuevo acuerdo se evita eso, precisamente se deroga o se quita del medio en la legislación esa capacidad de llegar a un acuerdo para que se realice. Otro de los puntos clave que vosotros decíais, aquí queremos negociar sí o sí, ¿no? Eran los tiempos de espera. Sí. De hecho, se cambia ahora la tarificación si os pasáis de un tiempo determinado.
Sí, antes había hasta 2 horas para empezar a computar el periodo que tenías de sobretiempo para realizar la carga o la descarga, y se ha rebajado a 1 hora. ¿Eso qué significa? Que cuando yo llego y pongo a disposición mi vehículo en una empresa, pues tienen 1 hora para hacer la carga o la descarga en un momento dado, y a partir de ahí empieza a computar ese tiempo de espera. ¿Por qué hemos pedido esto? Pero no por nada en concreto, bueno, sí por algo y por mucho, ¿no? Porque por el cansancio también acumulado, ¿no? Se da mucha la circunstancia de que llegas, sobre todo en sitios de entrega de mercancía, grandes superficies, y a lo mejor te puedes tirar 4 y 5 horas o 6 horas esperando un vehículo para que le descarguen, lo cual, primero, rompe la cadena de transporte, porque tú de ahí tienes que ir a hacer otro servicio, y eso te lo retrasa todo, y segundo, porque mantienes a una persona, a un trabajador, que es el conductor en este caso, 5 horas esperando, muchas veces con la inclemencia del tiempo en un lugar no adecuado, tanto después de haber estado no sé cuantísimas horas también viajando. Efectivamente, para llegar a esto. Entonces al final todo eso distorsiona la cadena y el trabajo de nuestros conductores. Otro punto, la seguridad de los conductores, de los camioneros, porque ocurre con frecuencia que, claro, con tantas horas tienen que parar en vías de servicio, a veces no están suficientemente habilitadas, tienen que dormir dentro de los camiones porque tienen miedo a que les roben las ruedas. Sí. ¿Qué ha ocurrido con eso? ¿Cómo estaba la situación y qué ha ocurrido, y si habéis notado algún cambio? La situación, bueno, la falta de lugares para realizar los descansos es algo también muy frecuente, ¿no? Pero con la pandemia se ha notado mucho más, ¿no? Ten en cuenta que el conductor profesional tiene una exigencia legal de realizar unos descansos determinados a lo largo del día, las semanas, y para eso necesita estas áreas de descanso, sobre todo cuando haces un transporte de larga distancia o internacional, ¿no? Que sí o sí necesitas hacer esos descansos fuera de tu casa. Y se da la circunstancia de que bueno, hay cientos de miles de camiones por toda Europa circulando, y se necesitan muchos lugares para que esto pueda ser así. ¿Por qué? Porque se están dando muchísimos robos, tanto de la mercancía como del combustible de los vehículos. Y eso, el propio combustible, sí, ya sí, es tremendo, sí. pero ¿cómo se ponen a hacerlo? Porque se les puede pillar con bastante facilidad. Tú estás durmiendo, el conductor en su cabina, que normalmente además ponen unas cortinas, tal. Incluso algunos ya tienen algunos métodos de seguridad para que no les abran las puertas desde fuera, ¿no? Porque también lo hacen, y te inyectan gases para dormirte, en fin. Bueno, llegan allí con sus mangueras, abren el depósito y hacen un trasvase y se llevan el combustible. Claro, pero quiero decir que están normalmente en vías de servicio, en las vías de servicio puede parar otro, verles, ¿no? Bueno, tú sabes que se las ingenian para que esto ocurra, y ocurre muy frecuentemente en ciertos países y en ciertas zonas, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que evitar. ¿Y qué habéis decidido para evitarlo, y si os quedáis tranquilos con la decisión que se ha tomado? Para evitar esto, bueno, para evitar esto, entre otras cosas, se están destinando una serie de fondos, se van a destinar fondos a nivel de la Unión Europea, ¿sí?, para ayudas para la construcción y mantenimiento de áreas de servicio, y el gobierno a nivel español también iba a destinar una partida. Hombre, las partidas no son significativas, dada la necesidad tan abundante que hay de estas áreas de servicio, bueno, pero también ayudará un poco a ir poniendo esto en solfa, ¿no? Lo cual no significa que de aquí a unos años se vaya a necesitar muchísimas más zonas para esto. Otro punto clave, las euroviñetas. Y dirá la gente, ¿qué son las euroviñetas? Pues vamos a explicarlo, ¿no? Esas pegatinas que además se quería el gobierno exigir que también se pagase aquí en España, y habéis dicho... La euroviñeta, concretamente, está destinada al pago por el uso de las infraestructuras para el transporte comercial, ¿no? Que aplica en el resto de Europa, en el norte, ¿no? Pero no es que se aplique en el resto de Europa, porque políticamente se utiliza mucho que esto es una directiva, y como es una directiva se debe de imponer en todas partes. No es así. Yo siempre lo explico de la siguiente forma. Esto es como cuando tú compras un medicamento, que sabes que tiene un papelito con una letra muy pequeñita, y te dice cómo lo tienes que tomar, de qué forma, qué horas. Pues la directiva lo que hace es también reflejar eso. Si usted va a implantar, deberá acometer los siguientes pasos y deberá cumplir con los siguientes requisitos. Por lo tanto, no es una obligación, es potestativo de cada Estado el poner la euroviñeta o no.
Nosotros siempre hemos argumentado que no hay que ponerla en España. ¿Por qué? Porque los transportistas y las personas que utilizan las carreteras ingresan en el Estado en torno a 19.000 millones de euros anualmente, entre el impuesto de hidrocarburos, que es el impuesto que pagas por el consumo, más el IVA correspondiente. Eso significa que ingresas en el Estado cantidades suficientes para hacer frente a cualquier tipo de actualización. De gastos en las infraestructuras. Sí. Y además no solo nosotros, sino mucho transportista que viene de Europa, como tenemos un combustible más barato en España, repuesta en España. Con lo cual tampoco el argumento de decir es que otros vienen y utilizan nuestras carreteras. No, esos señores también vienen, pagan y dejan el impuesto en España. Vamos a tratar otro tema del que se está hablando, pero no lo suficiente, ¿no? Y es que os estáis quedando sin gente realmente cualificada, porque la edad es ya bastante avanzada, diríamos que están casi todos por encima de los 50, sí. Y no hay gente joven que quiera ser camionero. ¿Lo que está pasando? El problema del relevo generacional, que venimos hablando hace tiempo y que no es, digamos, algo exclusivo de España, se está dando en todo el mundo. Puedes ir a Estados Unidos y hay un problema generalizado, Canadá, bueno, Europa, todas partes donde vayas. Y es un poco motivado por la nueva forma de pensar y de ver la vida de las nuevas generaciones, ¿no? Efectivamente tenemos un grupo muy importante de conductores que superan los 51 años. ¿Eso qué significa? Que van necesitando un relevo, porque a medida que tú te vas jubilando necesitas que entre gente nueva. Y no hay gente nueva dispuesta en estos momentos a entrar en este sector, como en muchos otros, porque lo estamos viendo todos los días, que hay otra serie de sectores que también necesitan gente nueva que no viene. Entonces, nosotros con estas negociaciones, entre otras cosas, esas medidas que hemos pedido, que son medidas de dignificación de la profesión, del propio conductor, y creemos que son medidas que van a ayudar también a que la gente joven pueda estar pensando en decir, bueno, voy a probar con este sector y captar nueva gente. Porque el problema es que sienten que no está dignificada la profesión, porque la remuneración está bien. Bueno, hay distintos factores. Uno de los factores fundamentales yo creo que es que tú realizas muchas veces el trabajo fuera de casa, sobre todo si haces trabajo internacional o larga distancia. Luego, lo que estábamos comentando antes, la carga y descarga, la espera. Y luego pues también se habla, en algunos medios y en algunos sitios se habla también el aspecto de remuneración. Yo siempre digo lo siguiente, que tampoco es un tema de remuneración, porque todos hemos empezado a trabajar en otras profesiones. Cuando tú entras de nuevo a un sector, a pesar de que los sueldos pues, son sueldos parecidos al resto de sectores, ¿no? Pero cuando te inicias una profesión, lo fundamental es entrar en el mercado laboral y empezar a trabajar, y a partir de ahí irás haciendo tu currículum, irás mejorando en tu situación en el mercado e irás obteniendo otra serie de remuneraciones. Así todo, con las medidas también que pedimos, vamos pidiendo un poco la sostenibilidad del sector, porque no hemos hablado, pero luego si quieres hablamos del tema de los combustibles y lo que implica eso en las cuentas de resultados de las empresas. Y luego pues hay que tener en cuenta lo que comentábamos antes, que es un sector con mucha pequeña y mediana empresa, con mucha competencia, porque tu competencia no es local. Tú compites con flotas del resto de Europa que vienen aquí con ciertos precios en el mercado, y es muy difícil para la empresa pues conseguir mejorar su situación y a su vez trasladar esa situación a los propios profesionales, a sus conductores, ¿no? Pero en ello estamos. Vamos a volver ahora, José María, a eso que decía yo al principio, de que más de 12.000 camiones, sumando los españoles y los portugueses, utilizan gas natural. Sí. Y resulta que el gas natural se ha disparado. Entonces, esto es inasumible por muchos. Ahora mismo el mix energético es algo que está loco, ¿no? Hemos empezado, fruto del conflicto que hubo, fue precisamente porque desde mayo del año pasado, del 2020, hasta ahora, pues el precio del combustible, concretamente el del gasoil, cuando hablamos de ello, subió en torno al 40%. La electricidad, lo estamos viendo y además lo estamos notando todos en nuestras casas, en todas partes también está disparada, y la electricidad pues también es un poco un foco de energía que se empieza a utilizar y que también está por las nubes.
Y el gas ocurre lo mismo, pero además el otro día tuvimos una reunión con empresarios de transporte que tienen flotas ya de gas y nos comentaban eso, que se ha disparado y se ha incluso duplicado y triplicado el precio. Están preocupadísimos. ¿No? Efectivamente. Porque ¿qué expectativas hay ante eso? Hicieron una apuesta con todo el mensaje medioambiental de la Unión Europea y la concienciación sobre ir mejorando las energías por las flotas de gas, y en estos momentos se encuentran con el mismo problema que el resto de las energías, ¿no? Que se ha disparado, y es lo que comentábamos antes, que al final, claro, trasladar unas subidas tan importantes de una parte tan importante de tus costes de explotación al mercado es complicado, cuando además compites, como decíamos antes, con flotas de otros países, con precios muy concretos en el mercado. Entonces se están encontrando en estos momentos estas flotas que dicen, yo no puedo salir a trabajar con los precios que hay en el mercado con estas subidas tan importantes, ¿no? Ocurrió con el gasoil, ocurrió con la electricidad y está ocurriendo con el gas. Esperemos que sea algo coyuntural y que no vaya más allá de 2 meses o así, y luego se empiece a normalizar los precios en el mercado, pero en este momento es un problema muy grave. Pero es un problema muy grave que puede llevarles a cerrar, o sea, cuando os lo estaban trasladando vosotros era una cosa como vamos a ver cómo aguantamos, pero aguantaremos, o una cosa de quizá no podamos ni aguantar. Indudablemente, ten en cuenta que digamos, la parte de coste que puede suponer el combustible en una empresa de transporte supera el 30 y tantos % de tus costes. Si le aplicas una subida que duplica, triplica el precio del combustible, te encuentras que o eres capaz de trasladar esas subidas al mercado y a tus clientes y ellos la asumen, o si no, pues tienes que cerrar o tomar medidas y decir, oye, ¿qué hago yo ahora? ¿Vosotros estáis pudiendo hacer eso? ¿Estáis pudiendo subir los precios? En las negociaciones sí que habéis hecho algunos cambios. Es muy complicado, por lo que te estaba comentando antes, y se va pudiendo tener algunas subidas. José María, vamos a terminar ya la entrevista, pero siempre la última pregunta que les hago a los entrevistados es ¿qué consideráis que debería hacer el Gobierno para mejorar la situación, sobre todo en vuestro sector? Claro, vosotros que acabáis de cerrar una negociación y que estamos pendientes de ese Real Decreto, pues no deja de ser como curioso preguntároslo, pero puede que se haya quedado algo ahí en el tintero. Si es así, ¿me puedes decir qué? Bueno, por de pronto yo creo que el Gobierno tiene que ser sensible a los sectores. En nuestro caso tenemos un ministerio que antes se llamaba Fomento y ahora se llama de Transporte. Primero pedimos que el Ministerio de Transporte, que es nuestro órgano tutelante, digamos, pues esté muy encima de lo que ocurre con el sector, y es cierto que tenemos muchas reuniones pues con el personal del Ministerio, pero creo que tiene que haber una posición de estar más encima de los problemas de los sectores para buscar esas soluciones en momentos delicados como estos, ¿no? Nosotros, pues como tú bien decíamos, hemos llegado a una reciente negociación y a un acuerdo con el Gobierno que creemos que va a facilitar y va a servir para mejorar la situación del sector. Pero no cabe duda de que estamos viendo continuamente que se dan circunstancias en los mercados que de alguna forma contribuyen a asfixiar la sostenibilidad de los sectores. En nuestro caso ahora, no solo en el nuestro, como estábamos hablando antes, tenemos el problema de las energías. Las energías que ya no es solamente el coste, sino es la incertidumbre que tienen las empresas de transporte, en nuestro caso, es decir, oye, ¿qué camión tengo que comprar para mañana? ¿Eléctrico, combustible tradicional, gas? Si no sé por dónde van a venir los aires en cuanto a los mercados y los precios de los combustibles. O sea, que vamos a pedir que como poco se disipe esa duda, ¿no? Que haya más claridad. Comprendo que es difícil, porque al final es un mercado internacional y los precios los marca el mercado, pero sí la Unión Europea por una parte y luego los Estados tienen que pensar en ver la forma de que esto no distorsione los mercados, porque al final te vas a encontrar lo que estábamos hablando antes, que va a haber empresas de transporte, primero, faltan conductores, los precios de los combustibles por las nubes, no puedo trasladar todo esto a los mercados, ¿qué hago? En un momento dado, pues a lo mejor tengo que decir, oye, tengo que cerrar mi empresa y dedicarme a otra actividad si puedo, pero es un problema.
Pues nos quedamos con esto para cerrar la entrevista. Muchísimas gracias, José María. Vosotros. Sin duda tienen que tener más claridad, no solamente en este sector, sino en todos. La necesitamos todos. Les espero la semana que viene aquí en El Foco, ya lo saben. Hasta entonces, con otra entrevista de otro sector. Les prometo que les gustará.